Hay una pregunta que todos nos hacemos en los momentos más oscuros, cuando la vida nos golpea, cuando el sufrimiento parece insoportable, cuando todo pierde su color. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Buscamos una razón o una explicación y a menudo no la encontramos. Y en ese silencio, en esa aparente falta de sentido, es donde anida la desesperación. Pero, ¿y si estuviéramos haciendo la pregunta equivocada? ¿Y si la vida no estuviera para que nosotros la interroguemos a ella, sino para que ella nos interrogue a nosotros? Hoy vamos a trazar el mapa de un hombre que fue al infierno y volvió. Un hombre que en medio de la oscuridad más absoluta que ha conocido la humanidad encontró una luz. No una luz de esperanza fácil, sino una luz mucho más tenaz. La luz del sentido. Viktor Frankl, psiquiatra, filósofo y superviviente del Holocausto, su libro El hombre en busca de sentido es más que un libro, es un manual de supervivencia para el alma. Frankl no escribió sobre sus experiencias en Auschwitz y Dachau, después de ser liberado desde la seguridad de su despacho. Desarrolló su teoría, la logoterapia, dentro de los campos de concentración. El infierno fue su laboratorio, los prisioneros sus maestros, y él mismo su propio sujeto de estudio. Él se hizo la pregunta fundamental. En una situación donde la muerte era la norma y el sufrimiento la única certeza, ¿por qué algunos se rendían y morían, mientras que otros, físicamente más débiles, encontraban la fuerza para seguir viviendo? La respuesta que encontró cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. Descubrió que la principal fuerza motivadora del hombre no es el placer, como creía Freud, ni el poder, como creía Adler, sino la búsqueda de un sentido para su vida. Su mapa de vida no nos ofrece un camino para evitar el sufrimiento, nos ofrece algo mucho más valioso, una brújula para encontrarle un sentido, y nos enseña que incluso en las circunstancias más inhumanas, conservamos la libertad más importante de todas. Para entender su mapa, tenemos que acompañarlo en su descenso a los abismos, no como un dato de Wikipedia, sino como una experiencia vivida. Viktor Frankl nació en Viena en 1905, en el corazón de la capital mundial de la psiquiatría. Desde joven fue un prodigio. Mantuvo correspondencia con Sigmund Freud a los 16 años y desarrolló su propia escuela de pensamiento, la logoterapia, antes de cumplir los 30. Su carrera era brillante, pero en 1942 la historia lo arrancó de su mundo. Él y su familia fueron arrestados por los nazis. Pasó los siguientes 3 años en 4 campos de concentración diferentes, incluyendo Auschwitz. Imagínate esta escena. Llegas a Auschwitz, te lo quitan todo, tu ropa, tus posesiones, tu anillo de boda, te rapan la cabeza, te tatúan un número en el brazo, dejas de ser Viktor Frankl, el respetado doctor. Eres el prisionero 119.104. Y en el proceso de selección, un guardia de las SS te arrebata el abrigo y con él, cosido en el forro, el manuscrito de tu primer libro, la obra de tu vida. En ese instante sientes que tu existencia ha sido borrada. El primer golpe fue su padre. Murió de hambre y neumonía en sus brazos en el campo de Theresienstadt. Frankl le administró una dosis de morfina que había robado para evitarle el dolor final.
un acto de amor y de impotencia absolutos. Su madre y su hermano fueron enviados directamente a Auschwitz y nunca los volvió a ver, pero en medio de ese horror había un ancla que lo mantenía vivo, el pensamiento de su esposa, Tilly. No sabía si estaba viva o muerta, pero se aferraba a su imagen con una fuerza sobrenatural. En las largas marchas sobre la nieve, con los pies llagados y el cuerpo al límite del colapso, mantenía conversaciones imaginarias con ella. Veía su sonrisa, escuchaba su voz y en esos momentos descubrió una verdad fundamental, que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el ser humano. El amor, escribió, trasciende la persona física del ser amado. La presencia de Tilly era tan real en su interior que le daba igual saber si existía o no en el exterior. Pero su mente de psiquiatra no descansaba. Observaba, se preguntaba, ¿qué separa a los que se tiran contra las alambradas de los que comparten su último trozo de pan? Y fue allí, en la desolación más absoluta, donde validó su teoría. Vio con una claridad brutal que los que sobrevivían no eran necesariamente los más robustos, sino los que tenían un porqué, un futuro que los esperaba, una tarea por completar, una persona a la que volver a ver. Cuando fue liberado en 1945 pesaba menos de 40 kilos. Volvió a Viena y allí la realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Se enteró de la verdad. Tilly había muerto de tifus en el campo de Bergen-Belsen, a pocas semanas de la liberación. Estaba solo, no tenía nadie, no tenía nada. Y entonces ocurrió el milagro. Sus amigos, preocupados por su estado de apatía, le insistieron para que contara su historia. Y durante 9 días y 9 noches, en un estado febril, dictó El hombre en busca de sentido. Lloraba mientras dictaba, reviviendo el dolor, pero sintiendo al mismo tiempo un propósito arrollador. Tenía que transformar esa montaña de sufrimiento en un legado. Tenía que darle un sentido a lo insensato. Ese libro no fue un acto de memoria. Ese libro fue un acto de supervivencia. La primera lección del mapa de Frankl es el fundamento de toda su filosofía. A un hombre, observó, se le puede quitar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud en cualquier tipo de circunstancia, la elección del propio camino. Entre lo que te pasa y tu respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside tu poder y tu libertad. Esta idea para mí fue una brújula en un momento de profunda incertidumbre. Pensemos en la experiencia colectiva de 2020. Para muchos fue un momento duro. Para otros fue la encarnación de una distopía. De repente, nuestras libertades más básicas, como la de movernos, fueron restringidas. Y en esa situación me hice la pregunta, no está en mi mano cambiar esto. Puedo ahogarme en el enfado y la desesperación, o puedo preguntarme, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Y mi respuesta, mi decisión, fue aceptar los límites de mi libertad. Llamar libertad a semejante limitación fue clave. De acuerdo, este es el espacio del que dispongo ahora. Seré completamente libre dentro de este espacio. Aproveché, recuerdo, para acabar un máster
y tomé una decisión consciente. Me pueden quitar todo, pero no me robarán la alegría. La alegría es una decisión mía. Este es mi poder, esta es mi libertad. Esta experiencia, por supuesto, no es comparable al horror que vivió Frank. Y es fundamental entender esto. Cada persona vive sus propios horrores, y sería una falta de respeto minimizar el sufrimiento de alguien comparándolo con otro. Pero el principio que Frank descubrió es universal. No siempre podemos elegir nuestras circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta, y esa elección es lo que nos hace humanos. La segunda lección es la que explica cómo es posible ejercer esa libertad interior. Frank se apoyaba en una frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En el campo, el cómo era un infierno, pero Frank vio que los que sobrevivían eran los que se aferraban a un porqué, un futuro que tiraba de ellos con más fuerza que el presente que los aplastaba, y él mismo se convirtió en el mejor ejemplo de su teoría. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a entrar en su laboratorio interior. Imagínalo, está de pie, durante horas, en la oscuridad helada de la madrugada, esperando el recuento. A su alrededor, hombres caen muertos de frío y agotamiento. El dolor en sus pies es insoportable. Y entonces, para escapar de esa realidad, se transporta. Se ve a sí mismo en el futuro, en un aula universitaria, un aula cálida, bien iluminada. Ve las caras atentas de los estudiantes, siente la textura de la madera del atril bajo, sus manos, y se escucha a sí mismo con una calma y una objetividad asombrosas, dando una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Explica como si fuera el caso de otro el dolor, el hambre, la apatía, y al hacerlo, al convertir su sufrimiento presente en un objeto de estudio futuro, el sufrimiento no desaparece, pero se vuelve soportable. Adquiere un sentido. Este ejercicio no era una simple fantasía, era una técnica de supervivencia, una forma de tirar de su yo futuro para salvar a su yo presente. Esta lección es un llamado a la acción. Nos pregunta, ¿cuál es tu porqué? No tiene por qué ser algo grandioso. Frank decía que el sentido se puede encontrar en 3 lugares: en crear una obra o hacer una acción, en experimentar algo o encontrar a alguien, y en la actitud que tomamos ante el sufrimiento inevitable. Tener un propósito no es un lujo, es una necesidad psicológica. Finalmente, la lección más difícil y profunda. Frank no dice que el sufrimiento sea bueno. Sería absurdo. Lo que dice es que si el sufrimiento es inevitable, la vida nos plantea un desafío: encontrarle un sentido. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, escribió. Para él, el sufrimiento dejaba de ser sufrimiento en el momento en que encontraba un sentido, como el sentido de un sacrificio. Vio hombres que, sabiendo que iban a morir, encontraban una profunda dignidad en cómo afrontaban su final, convirtiendo su tragedia personal en un triunfo interior. Esta idea es radical,
Va en contra de nuestra cultura que busca la felicidad a toda costa y ve el sufrimiento como un fracaso, algo a evitar o eliminar. Frank nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida y que evitarlo es evitar una parte fundamental de nuestra propia humanidad. La pregunta no es ¿cómo puedo evitar sufrir?, sino ¿cómo puedo crecer a través de este sufrimiento? ¿Qué me está enseñando esta dificultad? ¿En qué persona me puedo convertir esta prueba? Frank nos regala la idea del optimismo trágico, un optimismo que dice sí a la vida, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la culpa, a pesar de la muerte. Es un sí que no se basa en la ingenuidad, sino en la fuerza indomable del espíritu humano para encontrar sentido en cualquier circunstancia. El mapa de Viktor Frankl, forjado en el fuego, es una de las guías más poderosas que existen para navegar la condición humana. No nos promete felicidad, nos promete algo mucho más importante, el sentido. Y nos deja 3 brújulas para nuestra vida. Primero, encuentra el espacio. La próxima vez que sientas un impulso de ira, de miedo, de desesperación, detente un segundo, respira y recuerda que entre ese impulso y tu acción hay un espacio, y en ese espacio reside tu libertad. Elige tu respuesta. Segundo, define tu porqué. Si te sientes perdido, siéntate y escribe la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tarea, qué amor, qué causa me está esperando en el futuro? Conecta tus acciones diarias con esa visión. Y tercero, pregúntale a la vida. Cuando te enfrentes a una dificultad que no puedes cambiar, en lugar de preguntarle a la vida, ¿por qué a mí?, cambia la pregunta. Vida, ¿qué esperas tú de mí ahora? ¿Cómo puedo responder a este desafío con dignidad? La lección inmortal de Viktor Frankl es que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Y nuestra tarea más importante es descubrirlo. Gracias por explorar este mapa con nosotros. En Mapas de Vida creemos que la historia no es un museo de hechos polvorientos, sino una biblioteca de sabiduría viva, con herramientas para tu presente. Si te ha inspirado, suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y como siempre, si sientes que es el momento de pasar de la inspiración a la acción, he preparado un recurso especial para ti en la descripción. Hasta el próximo mapa.